Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario, continuando con la lectura de pasajes del libro de Job. Como ustedes saben, es un libro sapiencial del Antiguo Testamento y conjuntamente con el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiastés, estamos contemplando esto desde el lunes de la semana pasada. Todos estos libros son llamados sapienciales, es decir, se los está hablando de la sabiduría que hasta donde llegó en el Antiguo Testamento, la sabiduría que se vive con la inteligencia, la prudencia y el santo temor de Dios, según las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero que no alcanza para responder a las preguntas más profundas que los seres humanos de todos los tiempos se formulan en relación al sufrimiento de los justos, a la muerte de los inocentes, a que a los malos le vaya bien, al sentido fugaz del tiempo, a la muerte precoz. Todas esas preguntas lo vamos a anticipar. Todas esas preguntas, las más profundas que pueda tener el ser humano, la filosofía, la ciencia, en relación al devenir del hombre, todas esas preguntas se responden en Jesucristo en la cruz. Es la manera en que Dios ha respondido. La respuesta de Dios es su Hijo amado, que nos ha amado hasta el extremo y se ha entregado por nosotros. Y hoy, en este día en que hemos leído, escuchado un fragmento que corresponde al capítulo 9 del libro de Job, que solo estamos leyendo fragmentos. Es un libro extenso, vamos a ver varios fragmentos que nos van a dar una idea de conjunto, pero perdemos detalles. Y algo que conviene darnos cuenta y tener como dato, como conocimiento, que el libro revela y que nos ayuda a entender este sentido de la sabiduría de la cruz y qué significa ser discípulo de Jesucristo, porque para ser discípulo de Jesucristo tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo y amarlo sobre todas las cosas. Y lo que
se nos presentaba ya desde el lunes es que no es Dios quien provoca el dolor y el sufrimiento humano. Diríamos, en el libro de Job aparece Satanás, Satán, pero todo siempre es consecuencia del pecado. Y más de una vez se va a repetir esta figura que aparecía al principio. Satanás y los ángeles están con el Señor y el Señor les dice: ¿qué andas haciendo? Vengo de dar vueltas por la tierra, dice. Y el Señor le dice: ¿has visto a mi hijo Job, que es el más justo, el inocente? Y entonces la primera respuesta, si ustedes recuerdan, de Satanás es: claro, ¿cómo no te vas a amar? ¿Cómo no va a ser justo si le das todo lo que quiere? Y entonces Satanás le dice: a ver, quítale todas esas propiedades, todo eso que le has dado, y vamos a ver si no te maldice, como un desafío a Dios. Y el Señor le dice: quítale todo, pero no lo toques a él. Y entonces ocurre que pierde todas sus propiedades, pierde a sus hijos. Pero Job se mantiene firme: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, no reniega de Dios. Se vuelve a producir otro diálogo. Nuevamente Satanás, y nuevamente el Señor le dice: pero ¿y no ves a mi hijo Job, que es justo, que se ha mantenido fiel? Y entonces Satanás dirá: claro, porque no le has tocado la piel, no le has tocado su cuerpo, pero a ver si es que le tocas sus huesos, su carne, ¿cómo no te va a maldecir? Y entonces recibe la autorización: puedes tocarlo, pero no matarlo. Y entonces aparecen esas llagas desde los pies hasta la coronilla, dice el libro de Job. Y entonces Job ya no tiene tanta paciencia, se empieza a desesperar, pero no queda ahí. Su mujer, que supuestamente la esposa que tenía que ayudarlo y cuidarlo, empieza a renegar, porque no soporta verlo a Job así, porque no soporta el sufrimiento y la enfermedad del esposo. Quiere un esposo sano, que trabaje, no un enfermo. Y entonces, ya ves, le dice todo lo que: ¿dónde queda tu piedad, tu justicia? Maldice a Dios, le dice la mujer. Job aún ahí todavía se mantiene firme, pero vienen sus amigos, y entonces sus amigos lo ven, no lo reconocen, lo ven hecho un despojo, se sientan sobre la ceniza y 7 días están en silencio. Job también, pero luego Job, ante esa mirada inquisitiva, ya no puede más. Y entonces aparece lo que hemos escuchado ayer: mejor no hubiese nacido, dice Job. Pero luego empieza esa discusión con los amigos, porque para él los amigos, Job debería de tener algún pecado oculto, para uno de ellos por lo menos. Job debería de tener algo escondido, o él o sus hijos, porque si Job fuera tan justo como él dice, ser inocente como él dice, no le podría ocurrir eso, porque Dios es justo y lo que está ocurriendo con Job es una injusticia. Y entonces Job insiste en que él no tiene culpa, él no tiene conciencia de culpa, pero ¿quién puede pleitear contra Dios? Porque ni siquiera nosotros sabemos si somos inocentes y podemos creer que no tenemos culpa y de repente ni cuenta nos damos. Y más
porque el Señor tiene todo el poder. ¿Quién podría cambiar su veredicto, su juicio? Y entonces viene el otro amigo a decirle que cómo se atreve a hablar así de Dios. Lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedir perdón, esperar la misericordia. Job ya no entiende nada. Job ya no sabe qué decir. Y entonces escuchamos este pasaje que estamos contemplando el día de hoy. ¿Cómo pleitear contra Dios? Si es que Él pasa, ni siquiera lo veo, no lo reconozco. Nadie puede contra Él, tiene todo el poder. Y dice, aunque yo tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario. Es decir, Dios no lo va a salvar. El que lo puede salvar es el adversario, porque él dice, esto no me lo envía Dios. Y entonces tendría que suplicar, y aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera ningún caso. Y por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que descubrir el santo temor de Dios, pero también el amor y la misericordia de Dios. Nosotros hoy día, en este miércoles, que hemos escuchado el pasaje del capítulo 9 y el Salmo 87, sin embargo, al momento de proclamarlo, no sé qué pasaje habrán leído, no lo encuentro, creo que han leído el de la próxima semana. No. ¿Dónde está el que han leído que no es el que corresponde? Creo, o estoy mal yo. Porque el Salmo decía, caminaré en presencia del Señor, ¿no? Ese es el que han leído. ¿Cómo? Guíame, Señor, por el camino eterno. Oh. Y claro, del jueves es el que han leído. Sí, pues no es el de hoy. Se adelantan para mañana. Pero mañana no vamos a leer justo esos pasajes, por eso los dejé que lean, porque mañana vamos a celebrar a los santos arcángeles. Pero quería que tengan la secuencia del libro, porque si no uno ve un fragmento y otro fragmento y no se entiende. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos, anticipándonos a lo que nos dice el libro de Job? Ya lo decía al principio. En el Antiguo Testamento no hay respuesta. A lo más se acerca a constatar que no solo a los buenos, a los justos les puede ir bien, sino también a los que no son justos, a los que no son buenos en la vida presente. Pero justamente la vida presente solamente es viaje. Y justamente Jesucristo en la cruz es la respuesta de Dios a las preguntas de Job y de todos los seres humanos de todos los tiempos. El Señor nos ha respondido no con un telegrama, no nos ha respondido con un mensaje de WhatsApp, no nos ha respondido a través de ningún intermediario, con ninguna frase, sino haciendo y asumiendo la naturaleza humana, haciéndose hombre. Y en la plegaria eucarística, en el prefacio que vamos a usar ahora en la plegaria eucarística, que corresponde a la segunda, que tiene un prefacio propio, nosotros vamos a decir que Jesucristo, que el Verbo eterno se hizo hombre por obra del Espíritu Santo.
Y claro, uno dice, allá, se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? ¿Qué dicen? ¿De quién está hablando cuando uno dice se hizo hombre por obra del Espíritu Santo? ¿Cómo? De Jesús y de todos nosotros. Todos nosotros, todos los seres humanos, en nuestra naturaleza humana herida por el pecado, no alcanzamos la verdadera humanidad. ¿Vamos a ser verdaderos seres humanos? Por obra del Espíritu Santo. Nuestra sabiduría humana no alcanza. Las obras humanas no alcanzan para humanizarnos. Dicho de otra manera, para ser católicos, para ser discípulos de Cristo, no alcanza nada humano, nada terrenal. Es el Espíritu Santo. Tiene que obrar en nosotros. Y entonces comprenderemos esta exigencia radical de Jesucristo, que vemos en el Evangelio capítulo 9. Como ustedes saben, este capítulo 9 es un capítulo muy importante y hemos leído algunos fragmentos al inicio del capítulo 9, pero ya hace 3 días estamos leyendo versículo por versículo. Y entonces cuando eso aparece en la escritura, en la misa diaria, uno tiene que tener el aviso, estos versículos son importantes, ningunos se están salteando. Y no se saltean ningunos porque lo que se nos quiere mostrar es justamente la exigencia tan alta de ser discípulos de Jesús. El capítulo 9, como ustedes recuerdan, debimos haberlo empezado a leer el miércoles de la semana pasada. Pero el miércoles de la semana pasada celebramos ¿a quién? Quítenle 7, hoy día estamos 28 menos 7, ¿no? Hoy día es 28. A San Mateo. No lo leímos. Pero ese capítulo 9, los primeros 6 versículos, empiezan con el pasaje de que el Señor envía a los discípulos de 2 en 2, sin nada, para que anuncien el Evangelio. Y luego de eso va a aparecer Herodes, que no sabe quién es Jesús. Luego Jesús les va a preguntar a los discípulos que ya han vuelto, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ellos van a responder, Pedro va a responder que es el Mesías. Jesús le va a decir que el Mesías va a tener que ser entregado, el Hijo del Hombre, en manos de los hombres, que va a ser muerto. No entienden, no quieren preguntar, tienen miedo. Y entonces incluso en medio de eso están pensando, ¿y ahora quién va a ser el más importante? Si se muere, a ver quién se va a quedar. Y entonces el Señor pone ese niño, si no acogen este niño como a mí, y no pueden entrar. Luego veíamos ayer que llenos de ira, los zebedeos quieren bajar fuego, luego no quieren que nadie expulse demonios, solo ellos. Somos muy imperfectos como esos hombres. El Espíritu Santo es el que nos tiene que hacer de nuevo, nos hace discípulos poco a poco. Pero uno puede creer y nosotros podríamos creer, pero ¿cómo no voy a ser discípulo si yo soy sacerdote? ¿Cómo no voy a ser discípulo si vengo a misa todos los días? ¿Cómo no voy a ser discípulo si soy laico comprometido? No sabemos, porque a Jesús lo seguía una multitud, pero no eran discípulos. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos discípulos? En las pruebas. ¿Y cuáles van a ser esas pruebas? ¿Cuál va a ser ese crisol? La experiencia del dolor.
la incomprensión de las personas, desde los más cercanos. Si no tenemos el Espíritu del Señor que nos hace, nos vamos a desesperar, nos vamos a desanimar, podemos traicionar al Señor, como Pedro, como Judas, como los que lo abandonaron y lo dejaron solo. No es del pasado. Y entonces a veces nosotros presumimos mucho, no solo de las cosas pasajeras. Hay gente presuntuosa que se fija en lo externo, en los detalles, en la opinión de la gente. Hay una presunción y una vanidad más grave que el espiritual. Es la de creer que ya soy discípulo, que sí lo estoy siguiendo, que sí lo estoy obedeciendo, que soy mejor que los demás, que yo sé lo que se tiene que hacer. Y entonces San Pablo nos enseñará, y él lo aprende en su carne también, en su labor misionera, cuando luego de leer el libro de Job vamos a empezar a los Gálatas. Y entonces él se da cuenta que ni siquiera él se puede juzgar a sí mismo. Nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos. Por supuesto, mucho menos a los demás. El único juez es el Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedir perdón, misericordia, dar gracias y pedir el don del Espíritu Santo, que hoy, una vez más, el Señor nos entrega, como nos lo entrega en cada sacramento. Pero como dice Job, nos toca y ni cuenta nos damos. Pasa, está con nosotros y ni cuenta nos damos, porque su acción es silenciosa, no es aparatosa, no es espectacular, es sencilla, desde dentro. Y entonces nosotros, vigilantes, en el silencio de la oración, podremos percibir su brisa suave, pero muy suave, al punto que alguien dirá, ¿y será una brisa o será que está haciendo frío? Por eso, queridos hermanos, en este día, veamos estas exigencias. Le dice uno, te seguiré a donde vayas. Son las palabras que Pedro le va a decir luego de que el Señor le dice que todos lo van a abandonar. Y Pedro les dice, yo no, me vas a negar 3 veces, le dice. Otro le dice, las zorras tienen madriguera, al que le llama, que lo quiere seguir. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro dice, anda primero a enterrar, voy a ir primero a enterrar a mi padre, deja que me despida de mi familia. Y claro, uno dice, pero ¿cómo es eso? Es que tengo que descubrir, para empezar a ser discípulo, que yo tengo una familia más grande, que tengo un Padre que me ha dado una vida, a quien le doy gracias, a quien quiero encontrar, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que mi familia, compañeros de viaje, es la familia en la que vine a la vida natural, pero soy parte de una familia más amplia, la familia de los hijos de Dios. Y entonces tiene que crecer mi corazón, porque el Espíritu Santo que se derrama es un océano infinito de amor. Pero si mi corazón está encerrado en paredes muy estrechas, en horizontes muy pequeños, en metas muy inmediatas, yo también voy a buscar al Señor y querer ser su discípulo para esos objetivos temporales, pasajeros, inmediatos. Y el Señor quiere que seamos sus discípulos porque quiere que seamos santos, quiere llevarnos a la patria celestial, quiere que vayamos a la casa del Padre, quiere que tengamos vida eterna, por siempre con Él. Y entonces yo digo, no, es que yo lo que quiero, no quiero tanto. Lo que tengo es acá un acné
y no quiero salir mal en la foto. Lo que tengo es que me pican los mosquitos. No, yo tengo poco a poco que darme cuenta de eso. Pero uno puede estacionarse y decir, pero si yo hago mucha oración, vengo todos los días a misa, pero simplemente estoy pensando en el suelo, no levanto el corazón. Y para poder ser discípulo yo tengo que darme cuenta que lo que diríamos mi graduación, el término del viaje, es algo muchísimo más grande que lo que yo imagino. Y entonces lo que tengo que empezar a ver es que muchos hermanos no tienen ni idea. Muchos hermanos todavía están pensando simplemente en las cosas, diríamos, pasajeras, y que les cuesta mucha dificultad abrir el corazón. Y a veces la manera de abrir el corazón es quebrantar el corazón. Y a veces la única manera de quebrantar el corazón es la experiencia del dolor. Y claro, del sufrimiento. Y a veces el Señor que nos ama, consciente, no para abandonarnos, no para molestarnos, no para desanimarnos, sino para que nosotros crezcamos en la vida nueva y de esa manera podamos ser realmente y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso, dispongámonos para poder participar ahora nuevamente de esta Eucaristía. Nuevamente viene una vez más el Señor con paciencia para que nuestro corazón sea más grande, para que lo abramos totalmente, para que lo más profundo de nuestro ser sea purificado. Y si constatamos, efectivamente, Señor, yo todavía no amo como tú amas. Todas mis expectativas están centradas en cosas muy pequeñas, muy inmediatas, pero que a los ojos del mundo son las únicas importantes. Yo todavía no sé perdonar. Yo todavía estoy esclavizado en mis pasiones, en mis juicios temerarios. Sin temor, simplemente sabiendo que aún estoy en ese grado, se lo pongo al Señor, para que el Señor lo cure, lo sane, lo purifique. Y entonces pueda caminar, pueda seguirlo, pero no vengo con la actitud, ¡ay, qué bueno que soy! Señor, yo no soy como los demás que no vienen a misa. Yo sí hago oración todos los días. Yo desde hace años, desde niño vengo, como el fariseo en el templo. Sino yo vengo a decirle, Señor, yo no sé nada, no entiendo nada. Lo único que sé es que tú eres Dios, que tú nos amas infinitamente, que tú vienes a salvarnos y tú sabes cómo, cuándo y dónde obrar, que yo no lo impida, que sea dócil. Concédeme la gracia de la humildad y del santo temor de Dios. Que así sea.